Bien, vamos a comenzar entonces ahora con la presentación de la clase número 1 de este recorrido pedagógico de 5 clases. El primer audiovisual corresponde a la clase 1, que se denomina lo disruptivo quirúrgico. Con esta clase comenzamos con la unidad número 1. Y los temas que vamos a desarrollar en la presente clase son los siguientes. Vamos a empezar por el concepto de ser humano, el primero de los puntos que vamos a tocar. Luego pasamos al concepto de conducta, central para la psicología y que, al igual que el concepto de ser humano, son ideas que nos van a servir de telón de fondo y acompañar a lo largo de toda la cursada. Y por último, el punto 3, denominado situación disruptiva, la situación disruptiva, trauma y estrés. Ahí vamos a tocar un poco el tema del estrés quirúrgico y relacionarlo con la psicología del paciente quirúrgico. Recordemos que si ustedes leyeron la planificación, la unidad número 1 se centra más que nada en la psicología del paciente, el paciente quirúrgico, las 3 primeras clases. Vamos a tocar distintos aspectos de la dinámica psicológica de este tipo de pacientes. Y ya en la unidad número 2 vamos a ir a cuestiones más técnico-psicológicas centradas en el profesional. ¿Qué le pasa a la dinámica psicológica, en este caso del profesional de la salud, en el caso del instrumentador quirúrgico? Y algunas intervenciones también ahí para que ustedes tengan como referencia y como recurso disponible, llegado el caso, o por lo menos que sepan que existen. Entonces, unidad 1, paciente; unidad 2, más el profesional, ¿no? Siempre de la perspectiva de la psicología. En los recursos que nos van a acompañar y que ustedes tienen que leer para esta clase número 1, tenemos por un lado el texto de Blecher, capítulo 2. Ese capítulo la primera parte la utilizamos ahora en esta primera audiovisual y después lo vamos a retomar en la clase 4, cuando veamos disociación instrumental. Y además tenemos el texto de Rinaldi, capítulo 3, de prevención psicosomática. El de Blecher va a corresponder al punto 2, conducta. Con ese vamos a trabajar el punto 2, que es conducta. Y con el texto de Rinaldi vamos a trabajar la parte de estrés quirúrgico. Bien. Bueno, vamos entonces ahora sí a empezar con el primero de los temas, que es el concepto de ser humano, con el que vamos a tener de referencia. Vendría a ser cuál es el supuesto antropológico, como se le dice. Porque en toda materia que se trabaje con temáticas que tienen que ver con el ser humano, hay que, en algún punto, definir cuál es la idea, porque no hay una idea unificada, de qué entendemos por ser humano. Acá hay que empezar a poner en el horizonte, y nosotros lo vamos a traer, pero ustedes vayan imaginando, que está la figura del paciente, fundamentalmente, ¿no? O sea, acá cuando decimos qué concepto de ser humano, es que, bueno, qué concepto también de ser humano en relación al paciente, ¿no? Porque eso de alguna manera va también a la mirada que nosotros tengamos de los procesos de salud en el paciente, las dimensiones en las cuales se desarrolla, se despliega ese proceso de salud, tendrán que ver con esta idea de ser humano, y las eventuales intervenciones, ¿no? Las intervenciones posibles que nosotros manejemos para resolver situaciones problemáticas, dilemáticas, conflictivas, tendrán que ver con, bueno, cómo lo pensamos al paciente como ser humano. Bueno, entonces, ahí vamos. Para empezar, por lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que tenemos un cuerpo.
Tenemos un cuerpo, lo obvio, hecho, observable, está ahí ese cuerpo, resultado de, como nos dice esta filmina, la evolución biológica, esta teoría de Darwin, mediados del siglo XIX, podríamos decir que la teoría más aceptada en cuanto a explicar cómo se instaló el hombre o cómo advino el hombre dentro de lo que son las diversas formas de la vida en la Tierra, de la naturaleza. Provenimos de la naturaleza, acá tenemos el mono al principio, y bueno, por una serie de adaptaciones, cambios en el medio, etcétera, etcétera, no nos vamos a poner a explicar eso, pero la idea es que nuestro cuerpo biológico es un dato objetivo, un hecho. Entonces, en una definición de ser humano no podemos prescindir de eso. Y bueno, más que nada en una materia psicología que está inserta en una carrera como es instrumentación quirúrgica, que el cuerpo es el centro, ¿no? El centro de la actividad profesional, ¿no? Entonces, está ahí, punto de partida. Evolución biológica del hombre, dato inexcusable. Bien. Bueno. Ahora, la pregunta es si esto es suficiente, ¿no? Para definir al hombre, si esto es suficiente o si requerimos de algo más. Este hombre constituido por sistemas, por órganos, células que están ahí. Como dato dijimos, ¿ahí se termina el hombre? ¿Con eso es suficiente? Esta es la pregunta que traemos, ¿no? ¿Es suficiente eso? ¿El hombre es solamente células, órganos, tejidos? ¿O, además de eso, tenemos que suponer un algo más? Un algo más, ahora lo vamos a ver. Para lo cual, traemos esta frase de Galeano para introducir, ¿no? Y ver si esta sospecha que tenemos respecto de si el límite de una definición del hombre se encuentra en lo biológico. Vamos a leer esta frase de Galeano que de alguna manera retoma esta idea de lo biológico, pero no se queda con eso. Fíjense lo que dice Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces podríamos decir, parafraseando un poco lo que hace un ratito afirmábamos, Galeano dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Podríamos decir de células, de tejidos, de órganos. Somos seres biológicos. Sí, eso es innegable, punto de partida. Pero, dice Galeano, que no se contenta con el límite de lo biológico, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. ¿Qué nos está diciendo Galeano con esto? Primero, un dato que parece un absurdo. Un pajarito le contó a Galeano, le dijo algo, le transmitió un conocimiento. Bueno, los pajaritos no hablan. ¿Qué nos está Galeano insinuando con esto? Que hay que apelar a la imaginación. Los pajaritos hablan en el mundo de la imaginación y de la fantasía, en el mundo de las historias, en el mundo de, bueno, las representaciones, los sueños, la fantasía, como decíamos recién. Entonces, de esa manera, apelando a esta imagen del pajarito que habla, en realidad no habla, pero tenemos que imaginarnos que habla, en ese imaginarnos que habla, estamos poniendo en acto más allá de lo biológico. Es decir, y hacia ahí vamos, ¿no? Un poco. El mundo de la imaginación, de la fantasía, ¿no? De los sueños, las ilusiones, el deseo, las representaciones. Lo que no se ve. Si el cuerpo se ve, esto no se ve, pero nos constituye. Enseguida lo vamos a ver que ese algo más, que es un más allá del cuerpo, también tenemos que tenerlo en cuenta en esta definición de ser humano y, sobre todo,
para trabajar con pacientes. Porque esto tiene incidencia sobre el proceso de salud y enfermedad. Pero despacito, ahora vamos llegando. Bueno, vamos entonces a un primer esquema de lo que hasta ahora tenemos como información para ir armando esta definición de ser humano, ¿no? Vamos viendo que tiene distintas dimensiones, ¿no? Esto es interesante, porque vamos a retomar el concepto de cuando hacemos la definición de algo compuesto por distintas dimensiones, ¿no? La noción de complejidad, ¿no? Esta definición es una definición compleja en la medida en que tiene distintos compartimentos. Tenemos compartimento biológico y acá ya estamos definiendo otro nuevo compartimento que tiene que ver con el mundo de la fantasía, de la imaginación. Entonces tenemos ahí el cuerpo con sus distintos sistemas, músculo esquelético, sanguíneo, respiratorio, todo lo que aprendimos en el secundario, que ustedes lo van a ver en detalle en todas las otras materias, porque sobre esto ustedes van a trabajar, dijimos era el centro de la actividad profesional de ustedes. Pero además, un algo más, y ponemos una nubecita, ¿no? Siempre la idea de la nube, ¿no? Es como algo etéreo, ¿no? Que está en otro lugar, que no es físico, no está acá en la Tierra, sino que está en otro lado de la nube. Bueno, y le ponemos un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque en la próxima diapositiva vamos a llenar esa nube, ese signo de interrogación, lo vamos a llenar con palabras que nos dan la pista, ¿no? Las referencias de cómo hay que pensar ese algo más, eso que le contó el pajarito, que son historias, pero hay más cosas además de las historias. El pajarito dijo poquito, no le dijo mucho a Galeano, ¿no? Pero nosotros vamos a poner más palabras. Bueno, entonces acá tenemos, miren, la nubecita, es decir, esa otra parte del ser humano, ¿con qué tendrá que ver? Lo psíquico, las relaciones sociales, las emociones, la capacidad de interpretar, el inconsciente, la comunidad, todo eso que de alguna manera, esa dimensión social también, ¿no? Que nos habita, que somos seres sociales, psicosociales, todo eso y mucho más, no nos vamos a especializar en eso, en esta materia, pero para que tengan intuitivamente la idea de esta otra dimensión, todo eso, todas esas palabras que están ahí en la nubecita, nosotros las vamos a resumir con una sola palabra, sujeto del vínculo, lo vamos a llamar. Sujeto del vínculo. Entonces, ahora que volvemos a el esquema, tenemos de vuelta el cuerpo, ¿no? Y lo llenamos la nubecita con las palabras que estaban antes. Entonces tenemos el ser humano, ¿qué será para nosotros? El cuerpo, ¿no? Un dato, objetivo, hecho, y este otro sujeto del vínculo, que está compuesto por un montón de pequeñas subdimensiones adentro, y que, como dijimos recién, no se ven, pero están. No se ven, pero están. Estas historias que nos habitan, después lo vamos a ver en el paciente quirúrgico, tendrá que ver, por ejemplo, con lo que dice por ahí Rinaldi en alguna parte, la historia psicobiológica del paciente. Es decir, ¿qué le pasó con su cuerpo a lo largo de la vida, la salud, la enfermedad de su cuerpo, y cómo subjetivó todo eso que le pasó, que está dentro? Y cuando entra, abre la puerta el paciente e ingresa con todo eso. Nosotros no sabemos, no vemos, lo único que vemos es un cuerpo. Pero detrás de ese cuerpo, o dentro de ese cuerpo, si ustedes quieren, imagínenselo, ¿no? O alrededor de ese cuerpo, pero no lo vemos, está la nubecita con todo eso. E interactúa con ese cuerpo, porque lo interpreta el cuerpo. Las sensaciones que vienen del cuerpo las interpreta. Entonces ese psiquismo interpreta ese cuerpo, lo que le dicen las palabras, y en función de eso va reaccionando. Este sujeto del vínculo. El que interpreta es el sujeto del vínculo. Entonces acá, en esta definición, fíjense ustedes, tenemos 2 o 3 términos. La definición que dijimos era compleja y tenía distintos compartimentos. Tenemos un compartimento para el cuerpo. Y después tenemos otros 2 compartimentos para el sujeto del vínculo. Un sujeto que se vincula con otro.
También, cuando nos vinculamos, estamos en relación con el otro y parece que no pasa nada, pero en el medio están pasando un montón de cosas que no se ven, ¿no? Miradas, sus pensamientos, sus suposiciones, me dijo, me quedé pensando con esto, con lo otro, la dimensión social, ¿no? Entonces tenés cuerpo, sujeto del vínculo. Bien. Y ahora, para terminar de delimitar un poco este tema del concepto de hombre, ser humano, ¿cuáles son las disciplinas que estudian a una parte y a otra parte? Vamos a ver que se han especializado las disciplinas, ustedes se van a dar cuenta enseguida. Tenemos por un lado las ciencias de la naturaleza, medicina, biología, que se encargan de producir conocimiento sobre el cuerpo biológico. Entonces, todas esas disciplinas producen saber, vienen produciendo saber desde la modernidad. Todo lo que ustedes van a, como dijimos, van a estudiar y sobre el cuerpo, los distintos sistemas, todo eso, bueno, esta disciplina. Pero además, hay otro grupo de disciplinas que son las ciencias humanas, no de la naturaleza, como la psicología, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera, que se encargan de estudiar toda esta otra parte de la nubecita, por decirlo de alguna manera, lo que no se ve. Bueno, esta materia precisamente tiene que ver con poner el hincapié en la parte de allá, de la nube. En resaltar que existen estas dimensiones, que es importante tenerlas en cuenta, el paciente, la familia, porque interactúan, como dijimos, con el cuerpo biológico. Forman parte del proceso de salud, curación y enfermedad. Entonces, esta materia va hacia aquel lado. A explorar, para que ustedes se lleven conceptos y una mirada integral del paciente, ¿no? Esto apunta a la integralidad, no a ver solamente un cuerpo, sino un cuerpo y ver lo que no se ve, o mejor dicho, escuchar lo que no se ve, porque a la nube hay que escucharla. Después vamos viendo eso, Al cuerpo lo veo, con la mirada clínica, la mirada médica, ya me puedo dar cuenta de los síntomas, signos, de todo lo que pasa. Esa información entra por el ojo. Pero la información, el dato de esa historia psicobiológica que dijimos hace un ratito, del paciente, no entra por el ojo, porque se abrió la puerta y entró el cuerpo. Pero la historia psicobiológica, ¿dónde está? Y tenemos que hacerla hablar, a través del diálogo y la comunicación. No hay otra forma. Entonces, ahí ya no es el ojo el que se pone en marcha para saber sobre esa dimensión del paciente. Para el cuerpo, el ojo. Para el sujeto del vínculo, la escucha. Escuchar, dialogar, preguntar. Vamos a ver algunas cositas de la comunicación con el paciente. Pero esto de vuelta, la mirada integral. No se olviden, porque esta materia, psicología pasa, después ustedes se meten en el cuerpo y lo único que ven es el cuerpo. No, hay que ver todo. Bueno. Bien, entonces, claro, ahora fíjense, ustedes dicen, pero todo esto es nuevo, ¿qué es nuevo? No, esto ya lo saben, todos estos conocimientos ya lo tienen. Fíjense lo que va a pasar ahora en la filmina. Van a aparecer unas palabritas que ustedes dicen, pero detrás de esto estaba esto. Cuerpo, bio. Y del otro lado, ¿qué va a aparecer? Ahí está, ahí apareció. Psicosocial. Entonces, esa definición que ustedes habrán visto en algún momento, el ser humano como biopsicosocial, una unidad biopsicosocial, es esto. No hay ningún misterio en esto, ya lo sabían. Le pusimos otro nombre. Pero es lo mismo, ¿no? La idea, y siempre los tres biopsicosocial. Sujeto, el vínculo más el cuerpo, ¿no? Todo junto, integral. Bien. Bueno, el paciente siempre hay que verlo así. Porque hay otra mirada, hay gente que dice, no, esto es un cuerpo, punto, listo, un órgano que hay que operar, listo, y se terminó. No, porque tenemos el preoperatorio, el operatorio, el postoperatorio, ¿no? Entonces, todo hay que, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces ahora sí a el segundo de los temas. Ahora entra el texto de Blecher, capítulo 2, la primera parte.
hasta la página 27, página 27, capítulo 2. Por favor, tenganlo leído antes de ver esto. Bueno, ahí ustedes van a ver que arranca el texto de Blecher, es muy básico, muy ameno, Blecher se entiende, no tiene ningún problema. Es un texto de referencia. Blecher es un psicoanalista argentino. Blecher es un psicoanalista argentino. Es un texto de referencia, psicología de la conducta, en toda la materia de psicología, en las carreras donde aparece psicología, Blecher aparece atrás como texto siempre de referencia, hay que leer. Bueno, entonces, la conducta. Primero, definición de conducta. Conducta, cuestión central para la psicología. Lean ahí el punto 1, punto 2. Cómo lo va definiendo Blecher, cómo aparece en la historia, el concepto de conducta, de dónde proviene de la biología, de la química, ¿no? El comportamiento de los elementos, ¿no? De la célula, ¿no? Bueno, de ahí toma la psicología el término conducta. Él hace toda una historia de cómo va a evolucionar y después va a dar una definición. Cuestión central, él dice, la conducta es el objeto de estudio de la psicología. Ese es un punto de llegada del texto. Así como otras disciplinas definen su objeto de estudio, la química serán los elementos, la biología será la vida, la matemática, no sé, las fórmulas y los números. La psicología, su objeto de estudio, ¿qué estudia? La conducta. Él va a dar su definición de conducta, ¿no? Bueno, entonces vamos a la definición de conducta a la que él llega, después de explorar, ¿no? todo cómo fue evolucionando y cambiando distintos autores la trabajaron al término conducta, él llega a su propia definición. Es breve, muy sencilla, y dice, ¿qué es la conducta? Todas las manifestaciones del ser humano. Entonces, todo lo que el ser humano manifiesta, es decir, que se puede ver, que es objetivo, que es un hecho concreto, eso para él es conducta. Podemos ver que hay distintos tipos de conducta, cuando veamos las áreas de la conducta. Y también ahí en la primera página dice, guiadas por algo que está por fuera de ellas. Guiada por algo que está por fuera de ellas. O sea, la conducta parecería que es un punto de llegada y que hay algo que la guía, como una marioneta, ¿no? Esta idea de la marioneta, ¿no? De que hay algo que guía, ¿no? Y en la misma definición de conducta, conducir, dice él, la analiza, es algo guiado. Eso algo guiado va a ser precisamente, él dice, bueno, en principio fue la mente, para nosotros será el sujeto del vínculo. El sujeto del vínculo es el que guía la conducta, el cuerpo. Para ir teniendo una referencia. Bueno, veamos entonces un esquema. Para situar los esquemas siempre son muy importantes, situar la definición en los términos del esquema. Este lo vamos a usar bastante, este esquema, porque es clásico, el esquema del estímulo-respuesta. Tenemos la batea esa, el recipiente ahí, eso será el ser humano. El ser humano. Y esa batea, los bordes son el cuerpo. Lo representamos como el cuerpo. Nuestro cuerpo, de allá de la definición de ser humano. Recibe estímulos del medio ambiente, ese cuerpo, a través de los órganos sensoriales, estamos recibiendo todo el tiempo estímulos. Ingresan esos estímulos al cuerpo, se los procesa y salen como una respuesta, ¿no? Vía motriz, ¿no? El aparato musculoesquelético, y ahí sale la respuesta. ¿Dónde ubicamos en este esquema los términos de la definición de conducta de Blecher? Bueno, miren, muy sencillo. Dice manifestaciones, lo que se manifiesta. Ahí en la R, lo que expresamos, ¿no? Lo que sale, las manifestaciones, la respuesta será la conducta. ¿Cómo responde el organismo a eso que le vino de afuera? Pero lo que le vino de afuera, en el medio, es procesado. Viene de afuera, ingresa, entra por la vía nerviosa, encéfalo, entra por adentro, y después sale para afuera, por la vía motriz. O sea que hay un intervalo entre el estímulo y la respuesta. Algo pasa en el medio. No es que está conectado, está gatillado, y no hay nada. No, hay algo en el medio. Ese algo es lo que guía
a la conducta. Ahora vamos a ver, ahí está el sujeto, la subjetividad, lo vamos a ver enseguida. ¿Se entiende ahí cómo vamos entonces con los términos y los conceptos? Ubicando. Estamos pensando el concepto de ser humano, las dos categorías, y la estamos trayendo y metiendo acá en el esquema este. Bueno. Bien. Entonces, la conducta por ahora viene sencilla. Avanzamos en el texto, acá el texto lo tenemos, el texto de Blecher, ¿no? Y después en la página 27, en el punto 2, fíjense, denle una miradita, da una caracterización de 4 puntos para la conducta. Nosotros ahora, en la próxima diapositiva, vamos a retomar eso y le vamos a agregar y cambiar algunas cosas y vamos a ampliar esta caracterización que él hace. Entonces, características de la conducta. Características de la conducta, porque después estas características las vamos a ir retomando en esta clase y en las próximas clases. Las vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, abrimos la conducta. Dijimos que eran las manifestaciones del ser humano, todas las manifestaciones. Bueno, ahora la vamos a ir viendo a ver qué características tienen cada las manifestaciones estas. Porque ahora sí lo vamos a empezar a poner ingredientes a esto. Parecía sencillo, pero bueno. Primero, ya lo dijimos, y lo dice Blecher, se cansa de decirlo en las primeras páginas. Es un hecho, es observable, es verificable, ¿no? Esto permite que cualquiera pueda decir si se trata de esto, ¿no? La conducta, ¿no? La puede observar cualquier disciplina, ¿no? Viene el psicólogo y dice, este paciente está, no sé, está angustiado. Entonces viene un médico y dice, sí, está angustiado. ¿No? Viene el instrumentador, sí, está angustiado. El anestesista, sí, está angustiado. ¿Por qué? Porque es un hecho observable. Entonces eso permite la interdisciplina, que todos tengan ahí como objeto y puedan decir, ponerse de acuerdo en relación a ese hecho, por lo menos. Bien. Entonces, primera característica. Segunda característica. La vamos a ver enseguida cuando retoma las dos definiciones de Lagash, de conducta Blecher, ¿no? Cuando Blecher retoma las dos definiciones de Lagash de conducta, insiste mucho en esto de que la conducta lo que busca es restablecer una situación de equilibrio en el organismo, la homeostasis, adaptarse, ¿no? La conecta con toda esta cuestión así más biologicista, ¿no? De la adaptación. La conducta tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Lograr la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Eso es muy importante para el otro tema que vamos a ver ahora enseguida, que es el del estrés. Porque el estrés produce desequilibrio. Entonces tenemos que generar conductas para equilibrarlo, para lograr esa homeostasis. Entonces ahí va la cosa. Es una función del contexto, claro, porque el organismo, el ser humano, siempre está en un contexto. Dijimos que era psicosocial, sujeto del vínculo. Siempre estamos en medio de un contexto, ya sea social o físico, y eso es dinámico con la conducta, ¿no? O sea que el contexto va a ir determinando también nuestras reacciones. Los estímulos que vienen del contexto, estímulos, diapositiva anterior, llegan del contexto. Y eso determinan en parte, cuál es el tipo de respuesta. Es decir, el tipo de... ¿no? Entonces, es una función, depende del contexto, de algunos aspectos del contexto. Del contexto externo y también interno, porque antes de la respuesta, recuerden ustedes que había algo que la guiaba. Eso también es parte del contexto. Después, 4. Es dinámica, no es una cosa estática como una piedra, sino que es algo cambiante, es un proceso. Eso lo vamos a ver enseguida, este punto, enseguida en la próxima, después de las definiciones de Lagash que retomamos, y cuando veamos equilibrio y desequilibrio, vamos a ver cómo es dinámica y cambiante la conducta. No está quieta. Y es compleja, ya lo anticipamos esto, ¿no? La noción de complejidad. ¿Qué es la noción de complejidad? Es, como dijimos, no se trata de un todo unitario, sino que esa totalidad que es la conducta tiene compartimentos, así como el ser humano no era un todo unitario, sino que tenía compartimentos, integral, que interactúan. El concepto de complejidad en conducta es lo mismo, ¿no? Entonces después vamos a ver en la clase 4 las áreas de la conducta, que tiene 3 áreas. Se puede manifestar por 3 lugares distintos la conducta. Entonces ahí está la complejidad. El concepto de complejidad lo vamos a trabajar bastante también, en relación a varios conceptos, para que a ustedes les quede bien claro, porque en salud la noción de complejidad es muy importante,
ya partimos de la definición de ser humano como algo complejo. ¿Mm? Complejo no es complicado, ¿no? Sino complejo quiere decir que tiene muchas partes, ¿eh? Y hay que tenerlas en cuenta, no quedarse con una sola, no quedarse solamente con el cuerpo en el paciente, sino que también lo otro, ¿no? Entonces ahí está la noción de complejidad. ¿Mm? De ver distintas cosas que algunas no se ven, pero hay que tenerlas presentes porque están interactuando de alguna manera. ¿Mm? Y por último, que es interpretable. Esto también es muy importante, en la clase 4 lo vamos a retomar, que tiene un significado la conducta, un significado, un sentido, y puede interpretarlo. Puede interpretarlo. Y no siempre es coherente ese sentido, porque a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y decir es una conducta y hacer también es una conducta. Y deberían ir armónica y van desarmónica. Entonces es incoherente, no es coherente la conducta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con...? Van a ver cómo vamos a aplicar todo esto, lo vamos a aplicar a el campo de la salud. Qué importante es esta cuestión de la coherencia y la incoherencia, aunque a usted por ahora le puede parecer lejano. ¿Les puede parecer lejano esto? Es el centro, es uno de los pilares de la relación con el paciente. Poder manejarse en esas contradicciones que a veces tiene la conducta. Ya lo vamos a develar el misterio en la clase 4. Bien. Vamos entonces, ahora sí, página 26, Blecher, las dos definiciones de Lagash. Vamos. Ahí está. Bueno, bien. Dos definiciones de la conducta que le encantan a Blecher. Lagash, ¿quién es Lagash? Daniel Lagash, un psicólogo psicoanalista francés, también muy importante de referencia. Leámosla, porque en la próxima diapositiva la vamos a desarrollar en un esquema para ver esta cuestión de este aspecto dinámico que dijimos que era una de las características de la conducta. Entonces, dice, conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación, es decir, que está en una situación, integra las tensiones, es decir, las reduce, que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo. Es decir, llegó un estímulo, está en esa situación. Llegó un estímulo de esa situación, cualquiera sea, le dijeron al paciente, usted se tiene que operar. La primera vez que le informan eso. Entonces él está en la situación clínica de dialogando con su médico y le dice, bueno, pero esto hay que operar. Esto hay que operar. Situación. Llega el estímulo, esto hay que operarlo. Le llega a él el estímulo. Entonces tiene que elaborar eso. Se desequilibra adentro, porque, bueno, le vienen un montón de ideas acerca de qué será operarse. ¿Será grave? ¿Durará mucho? ¿Duele? ¿No duele? ¿Seré el mismo después? Bueno, un montón de cosas en poco tiempo. Se le viene todo de golpe. Entonces, internamente se produce un estado de tensión que amenaza, como dice, la unidad y el equilibrio del organismo. Entonces tiene que responder, tiene que elaborar, rehacerse, y en esa respuesta tratar de lograr, un nuevo estado de equilibrio. Eso es lo que está detrás de la definición. Lo aplicamos a un paciente. Situación clásica. Y ahí empieza el proceso quirúrgico. Ahí empieza el proceso quirúrgico. Con la información de usted se tiene que operar. Y después viene todo el preoperatorio, operatorio, posoperatorio. Pero ahí arranca el primer dato, el primer estímulo que le llega al paciente y que tiene que incorporarlo a su vida psíquica y al resto de su vida también. Segunda definición, muy parecida a la anterior. El conjunto de operaciones, cambios motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo en situación de vuelta reduce las tensiones, el organismo, a través de la finalidad de la homeostasis, ¿se acuerdan que es punto 2, característica? Que lo motivan y realizan sus posibilidades. Vamos a un esquema entonces ahora. Y con esto vamos terminando este segundo tema de la clase. Vamos a un esquema, en esta diapositiva, a una secuencia donde vamos a trabajar acá las dos características, la segunda y la cuarta. La de homeostasis y la dinámica.
¿no? La característica de que es dinámica la conducta y de que busca una homeostasis. Bueno, vamos a ver esto en un esquema, en una secuencia, ¿no? Entonces tenemos de vuelta tres estados, vamos a tener. Tres estados. Estado inicial, estado intermedio, estado final, ¿no? Del organismo, de un organismo. Un organismo podríamos decir también paciente. Siempre tomamos la parte así como el esquema de estímulo-respuesta biológico. Organismo en una situación de equilibrio 1. ¿No? Equilibrio 1. Uno está bien, está tranquilo, está adaptado, podríamos decir, ya que estamos hablando del organismo, lo biológico, estamos adaptados a la situación, al medio ambiente. ¿No? Estamos en equilibrio, en homeostasis. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al estado intermedio, donde se va a producir un desequilibrio. Tenemos el organismo en desequilibrio. Llega un estímulo. Llega un estímulo. Usted se tiene que operar. Ese es el estímulo que le llegó a ese paciente, organismo que estaba en equilibrio. Reaccionará, se pondrá pálido o no, se acomodará, ¿no? Se aflojará y para respirar un poco mejor, se sentará de una manera distinta, se rearma. Se rearma. ¿Y de dónde salió esa respuesta? Y como decía la definición, hay algo, ¿no?, detrás de estas manifestaciones que las induce, ¿no?, que no se ve. El sujeto del vínculo. ¿Dónde estaba el sujeto del vínculo? Adentro de la batea. ¿No? Adentro de la batea. Entonces, ese conjunto de operaciones que dice la definición verbales, mentales, ¿no?, elaboración de esa información que dice la definición de Lagash, que no la vemos, que capaz que la hace en silencio o que se pone a hablar o a hacer preguntas, ¿no?, pero es un intento de elaborar, ¿no?, y de recuperar el equilibrio para entender y asimilar eso que le pasó, que le dijeron, que tiene un significado también. Ahí está, y que determina la conducta. Eso de ahí es la subjetividad. La subjetividad, el sujeto del vínculo trabajando sobre el estímulo, sobre la información que recibió, para restablecer el estado de equilibrio, que no va a ser el mismo que acá arriba, no va a ser el mismo, porque ya cambió la situación, ya no es la misma situación en la que estaba antes. Ahora, si lo logra, si tiene los recursos internos y se puede posicionar en ese momento, si no estaba con la guardia muy baja, porque tenía otros problemas, llegó al consultorio con un montón de problemas y encima le dicen eso, bueno, si lo logra, equilibrio 2. Nuevo estado de equilibrio. Entonces la conducta, todo ese conjunto de operaciones y de procesamiento sobre el estímulo, le permitió lograr ese estado de equilibrio, o no, o fracasó. Ese conjunto de operaciones no alcanzó. Bueno, sobre eso vamos a trabajar nosotros. Sobre el tema de, porque ya lo estamos anticipando de alguna manera acá, el tema del estrés. Estos estímulos de distinta naturaleza que van a recaer sobre el paciente a lo largo del proceso quirúrgico de distintas maneras. Dijimos, arranca con usted se tiene que operar, punto cero, lo pusimos ahí, pero después la cosa sigue, otra consulta, ¿no?, una segunda opinión, sáquese otra placa, que el análisis de acá, que el turno de allá, que dónde va a ser, que cuánto va a costar, que esto, que la averiguación, todo eso son estímulos que van a seguir ingresando en el paciente, avanza el proceso quirúrgico. Entonces todo eso va a ir generando estados sucesivos de tensión interna, porque es una situación novedosa, es algo que quizás nunca le pasó, es la primera vez en la vida que le pasa, le es ajeno, no sabe cómo reaccionar. Tiene una historia psicobiológica, después lo vamos a ver, donde, bueno, en su familia, no sé, imaginemos algo, ¿no?, en su familia las operaciones nunca anduvieron bien, y ahora le toca a él. Bueno, ¿no? Entonces todo eso hay que ir avanzando sobre el proceso quirúrgico, sorteando la realidad externa y la realidad interna. Ahí vamos al concepto de estrés. Y a explorar la naturaleza de estos distintos estímulos, porque en el postoperatorio es una cosa, en el operatorio es otra, y en el preoperatorio es una cosa, en el operatorio es otra, y en el postoperatorio otra. Va cambiando este proceso quirúrgico. Y el paciente en el medio es el que pone, el que se pone ahí, ¿no?, y el que recibe todo el centro, ¿no?, de todos estos estímulos.
Entonces vamos a ver en las próximas diapositivas la naturaleza de este estímulo. En principio le vamos a llamar, ya le vamos poniendo nombre, situación disruptiva. ¿No? Todos estos estímulos que provienen del proceso quirúrgico son situaciones disruptivas. ¿Qué son las situaciones disruptivas? Y bueno, vienen a traer un monto de estrés elevado por encima de la media. Lo cual sobreexigen en la capacidad de respuesta a este paciente, organismo que estamos empezando a intentar comprender. Y, bueno, es una situación o una modalidad de funcionamiento transitoria para el psiquismo, mientras dure esto. Pero, bueno, lo saca de lo habitual. Es novedoso. Y como frente a todo lo novedoso y desconocido, siempre aparecen las ansiedades, los miedos, todo ese tipo de cosas. Entonces, vivencias nuevas, la vivencia de un estrés que antes no se vivía. Y que si es mucho, ya no vamos a hablar de vivencia estresante, sino vivencia traumática. Ya es otros niveles. Pero eso ya es la próxima, el punto 3. El punto 3. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo le vamos acercando todos estos conceptos al paciente quirúrgico. De a poquito, de a poquito. Cómo verlo desde estos conceptos al paciente, ya no desde el cuerpo, sino desde lo psicológico. Empezar a mirar por dentro, a meterse en esta subjetividad, en este algo más, y explorarlo y ver, bueno, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Vamos entonces ahora sí a el último de los temas, el tema 3, situación disruptiva, trauma y estrés. Bien.